Saludos cordiales, mi nombre es Juan Carlos Lobo Zamora, yo soy profesor de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en esta oportunidad voy a resolver para ustedes un problema sobre aplicación de la ley de Gauss para el cálculo del campo eléctrico en situaciones de mucha simetría. Muy bien, aquí pueden observar el enunciado del problema que vamos a resolver. Yo les recomiendo que ustedes pausen el video si lo tienen a bien y lean el enunciado del problema para posteriormente continuar reproduciendo la solución que voy a hacer del mismo. Acá hay varios elementos que son importantes. Nos habla de un cilindro dieléctrico muy largo. Luego dice que está rodeado por un cascarón cilíndrico conductor muy largo. Este término muy largo lo que nos está haciendo referencia es a que utilicemos la aproximación de que el cilindro es infinito. Y esa aproximación es la que nos habla de la mucha simetría que tendría el problema o la alta simetría y que facilitaría su solución por medio de la ley de Gauss. Muy bien. Lo primero que nos pregunta el problema es el valor de la constante ρ0. Esa constante ustedes pueden ver que aparece acá en la distribución de carga del conductor cilíndrico interior. ¿Qué podemos utilizar acá? Bueno, lo que podemos utilizar y vamos a proceder a resolver esa parte, la parte A, es que por un lado tenemos que la carga eléctrica total será la integral del diferencial de carga. Y el diferencial de carga será la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Muy bien. La densidad volumétrica de carga nos la da el problema, justamente es la constante ρ0 que queremos averiguar, dividido por R, donde R va a ser la distancia radial medida desde el centro de este sistema. Y muy importante indicar los valores de R posibles. Como esta distribución de carga está dada, dice que es para un cilindro dieléctrico muy largo de radio R mayúscula y longitud L, que tiene una carga total más Q distribuida según esta función, pues quiere decir que esta distribución es válida para ese cilindro. Y en ese cilindro, el radio R minúscula va a tener valores que van a ser mayores o iguales que cero, pero menores o iguales que R mayúscula. Esto es importante porque va a estar relacionado con los límites de integración, como vamos a observar a continuación. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, necesitamos el diferencial de volumen, el elemento diferencial de volumen. Como acá estamos trabajando con una simetría cilíndrica, el elemento diferencial de volumen va a ser 2pi por R minúscula por el largo del cilindro, que dice que es L, por el diferencial de R. Este es el diferencial de volumen para una simetría cilíndrica parametrizado en términos del radio, que es nuestra variable. Muy bien, si nosotros tomamos en cuenta esto, entonces la carga total, el enunciado del problema nos dice que es Q, y eso será la integral de 0 a R mayúscula de ρ, que en este caso es ρ sub 0 sobre R, multiplicado por 2pi por R por L por dr, que es el diferencial de volumen. Aquí hay varios elementos que es importante observar. Esta ecuación de acá es un resultado de la teoría. Esta ecuación que está acá es un dato del problema. Esta parte es vital, que son los límites de integración, que es a partir de la descripción de la geometría que nos hacen ver de dónde a dónde cambia el parámetro R minúscula.
El diferencial de volumen va a depender del tipo de geometría que tengamos, en este caso una geometría cilíndrica, y también de la variable que estamos utilizando para parametrizar, en este caso el radio. Muy bien, bueno, concentrémonos entonces ahora en resolver esta integral. Aquí podemos ver varios elementos. R minúscula está en el numerador, R minúscula está en el denominador, se nos cancela R minúscula y las constantes salen de las integrales. Entonces nos quedaría que Q es igual a 2 veces pi por rho sub 0 por L, rho sub 0, 2pi y L constantes, y nos quedaría la integral de 0 a R mayúscula de el dr. Esto nos quedaría 2pi por rho sub 0 por L por R, que sería la integral del dr, evaluado entre 0 y R mayúscula. Y esto nos quedaría simplemente 2pi por rho sub 0 por L por R. Y de acá puedo despejar rho sub 0, que es la cantidad que estoy buscando. Rho sub 0 va a ser Q dividido por 2pi por R por L. 2pi, L y R lo despejamos de esta manera. Y aquí tenemos pues la respuesta a la parte A de nuestro problema, que cumple con los requerimientos que el enunciado exige. Veamos esto. Nos piden que determinemos en términos de Q minúscula, L mayúscula y R mayúscula estas cantidades. Bueno, aquí está, en términos de Q, de R, de L y obviamente pues constantes matemáticas como el 2 y el pi. Muy bien. Vamos ahora con la parte B del problema, que es justamente el propósito de este problema, que es utilizar la ley de Gauss para calcular un campo eléctrico. Nos piden el campo eléctrico en dos regiones, de 0 a R mayúscula y para puntos donde R minúscula es mayor a 4R. Bueno, empecemos con la primera parte. La parte B, pero I, que este es 0 menor que R, menor que R mayúscula. El campo eléctrico en esta región. Bueno, la idea del método de utilizar la ley de Gauss en un problema que tiene muy alta simetría, justamente es esta. La ley de Gauss lo que nos dice es que la integral sobre una superficie cerrada S, una superficie gaussiana, de el campo eléctrico producto punto el diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada por dicha superficie entre epsilon 0. Justamente la gracia es encontrar una superficie gaussiana, S, donde el campo eléctrico sea uniforme en esa superficie. Si nosotros logramos eso, un campo constante en magnitud y dirección sobre esa superficie, entonces esto se nos simplificaría muchísimo la integral. Bien, nosotros tenemos un sistema cilíndrico. Cuando nos habla de un cilindro infinito, un cilindro muy largo, lo que nos quiere decir esto es que no va a haber una dependencia angular del campo eléctrico, que el campo eléctrico solamente va a tener una dependencia radial y solamente va a tener dirección radial. Entonces, por la alta simetría que tiene, nuestro campo eléctrico va a ser un campo eléctrico que solo va a ser función del radio y que solo va a tener dirección radial.
Si nosotros pensamos en nuestro cilindro muy largo, entonces el campo eléctrico únicamente va a ir en dirección de los radios. Ok, ¿cuál va a ser entonces nuestra superficie gaussiana? Entonces, voy a imaginarme aquí, este es el cilindro interno. ¿Cuál va a ser mi superficie gaussiana? Bueno, yo quiero una superficie cerrada, porque es requisito de la ley de Gauss, donde el campo sea uniforme. Si uno lo piensa un poco, rápidamente llega a la conclusión de que esa superficie cerrada debe ser un cilindro concéntrico con el anterior, pero con la característica de que este cilindro va a tener un radio R minúscula y un largo L minúscula. Ahora, al ser una superficie cerrada, en realidad yo aquí tengo que estar pensando en tres superficies. ¿Cómo que tres superficies? Claro, para que la superficie sea cerrada, para que encierre un volumen, yo tengo que tomar en cuenta esta tapa de acá del cilindro. A esta tapita le podría llamar yo S1. La superficie lateral del cilindro, a esa superficie le puedo yo llamar S2. Y la tapa de la parte de abajo del cilindro, y a esa tapita le puedo yo llamar S3. Esas tres superficies nos van a dar a nosotros una superficie cerrada. Yo puedo poner acá el eje del cilindro, el centro de este sistema, y decir que justamente ese es el eje Z, el centro de todo este sistema. Y entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Bueno, sobre la superficie S1, el vector de área va a ir en K, y también sobre la superficie S3. Pero justamente sobre esas superficies, al campo eléctrico en cualquier punto va a ir solamente en dirección radial. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener el campo eléctrico y el diferencial de área perpendiculares. Entonces, hagamos la anotación aquí. En S1 y S3, el campo eléctrico y el diferencial de área son como perpendiculares o normales. ¿Y eso qué importancia va a tener? Ah, una importancia fundamental. Podemos anotarlo de manera simbólica de esta manera. Podemos decir el campo eléctrico forma ángulo de 90 grados con el diferencial de área. Por propiedades del producto punto, el campo producto el diferencial de área va a ser cero. Y entonces el aporte al flujo va a ser cero. Nos queda por evaluar entonces en S2, la superficie lateral de un cilindro. ¿Cuánto va a ser allí o cómo va a ser allí el diferencial de área? Bueno, el diferencial de área va a ser un D área 2 y va a ir radial. Para un punto sobre la superficie lateral del cilindro, el área, como es perpendicular, va a ir en sentido radial. Y entonces cuando yo haga E punto DA, me va a quedar simplemente el valor del campo, el valor del diferencial de área y el producto punto del vector unitario R con el vector unitario R, que eso me va a dar 1. Y pues quedaría entonces de esta forma, porque multiplicar por 1 pues me deja a las expresiones idénticamente iguales. Recordamos que R
producto punto R es igual a la unidad. Y entonces, ¿qué nos queda? La parte del flujo. Esa integral sobre la superficie cerrada de E punto dA. Bueno, anotemos con cuidado. Lo primero es que yo lo desarrollaría por cada una de las superficies. Una integral sobre S1 de E punto dA más una integral sobre S2 de E punto dA más una integral sobre S3 de E punto dA. Estas, como dijimos, sobre S1 es 0 y sobre S3 es 0, porque el campo es perpendicular al diferencial de área y el producto punto de vectores perpendiculares es 0. Y entonces nos quedaría nada más sobre S2. Nos quedaría una integral sobre S2. ¿Y cuánto nos ha dado el producto? Nos ha dado E dr por el diferencial de área 2. Aquí viene otro punto significativo importante. Estamos calculando el flujo sobre la superficie lateral de un cilindro, S2, el área 2, la S2. ¿Qué es la superficie lateral de un cilindro? Es esta superficie de acá, todo el lado del cilindro. Bueno, ahí el radio es constante. Siempre tiene el mismo valor para todos los puntos. Y como el campo únicamente depende de la distancia radial, entonces el campo sobre esa superficie es constante. Y al ser constante lo podemos sacar de la integral. Y podemos decir, esto es simplemente E de R por la integral sobre S2 del D área 2. ¿Y esto qué será? La integral del diferencial de área sobre una superficie es el área de esa superficie. Esto es E de R por el área de la superficie 2. ¿Y cuál es el área de la superficie 2? Bueno, la superficie 2 es la superficie lateral de un cilindro de radio R y longitud L. Geométricamente hablando, esa área es 2 pi por R por L. Acá, para ser totalmente formales en la solución, voy a escribir lo que he dicho con palabras, pero nunca está de más ser totalmente explícitos a la hora de escribir esto y escribirlo con toda claridad. Es definir la superficie gaussiana. ¿Cuál es la superficie gaussiana? La superficie gaussiana es S1. ¿Qué es S1? Un círculo de radio R. ¿Qué es S2? La superficie lateral de un cilindro de radio R y largo L minúscula. Y finalmente, ¿qué es S3? S3 es un círculo de radio R. Esas son las tres superficies. Ellas tres en conjunto forman la superficie gaussiana S de la que estamos hablando.
Voy a agregar esto aquí para que estemos claros con eso. Porque claro, cuando nosotros vamos a evaluar acá, decimos, ok, la integral del diferencial del área es el área. ¿El área de quién? De la superficie 2. ¿Qué es la superficie 2? El área lateral de un cilindro de radio R y longitud L. Bueno, según la geometría, ¿verdad? El área lateral de un cilindro con esas características es 2pi por R por L. Ya tenemos acá evaluada la parte de la izquierda de la ley de Gauss. Ahora nos falta que evaluar la parte de la derecha de la ley de Gauss. La carga encerrada. Y vamos a trabajar eso acá. ¿Cuánto será la carga encerrada? La carga encerrada es la integral del diferencial de carga, que es ρ por dv, diferencial de volumen. Y esto será una integral de ρ sub 0 sobre R. Rho sub 0 ya lo calculamos, pero de momento lo voy a dejar así, por el diferencial de volumen, que era 2pi por R por L por dr, y es la carga encerrada. ¿Qué significa eso de la carga encerrada? La carga que está dentro de esta superficie. Para eso yo tengo que integrar de 0 hasta R minúscula. No hasta R mayúscula. Porque si yo integro hasta R mayúscula, estoy tomando en cuenta no solo la carga encerrada, sino carga fuera de esta superficie gaussiana. R mayúscula, recuerden que es el radio del cilindro completo. Entonces, R mayúscula, no. Es lo que está dentro de esta superficie gaussiana. Y esa superficie gaussiana va de 0 a R minúscula. Ese concepto es fundamental. El de carga encerrada. Literalmente es lo que la palabra dice. Toda la carga que está adentro en el volumen delimitado por la superficie gaussiana. Bueno, aquí hay una situación que a los matemáticos no les gusta, y es que la variable de integración y los límites de integración tengan el mismo nombre. En ciencias e ingeniería es muy común que uno lo haga, no se hace mayor problema con eso. Pero en matemáticas sí hay como un choquecito aquí, no deben de llamarse igual. Pero eso se arregla muy sencillo. Si uno lo quiere arreglar, recuerden que la variable de integración es muda. Entonces yo a la variable de integración la puedo cambiar y le puedo llamar R', R' y R', y ya entonces no se llaman igual. De todas formas, aquí esta se cancela con esta. Saco las constantes y ¿qué me quedaría? Me quedaría 2pi por rho sub 0 por L, y me quedaría la integral de 0 a R de dr'. Y esto me quedaría 2pi por rho sub 0 por L por R'. La integral de dr' es R', evaluado entre 0 y R. ¿Y esto qué me va a quedar? Bueno, esto me va a quedar entonces igual a 2pi por rho sub 0 por L por R minúscula. Pero rho sub 0 ya teníamos su valor. Y entonces, para simplificar la expresión, lo vamos a usar. Entonces, la carga encerrada, ¿qué va a ser? Va a ser 2pi por rho sub 0. Bueno, rho sub 0, la respuesta de la parte A, era Q entre 2pi por R por L mayúscula. Entonces, Q dividido por 2pi
por R por L mayúscula. Multiplicado por L y por R. Esto que está acá es rho sub 0. Aquí se nos simplifican algunas cosas. Este 2pi y este 2pi se cancelan. Disculpen, aquí tengo un errorcito porque en el cilindro gaussiano el largo es L minúscula. Entonces yo tengo que respetar eso acá. Yo quiero calcular la carga encerrada no en todo el L del cilindro. El L del cilindro es otro valor. Yo quiero calcular la carga encerrada acá. Entonces el L que debo usar es el L minúscula. Por lo tanto, acá en esta expresión, lo que debo colocar es L minúscula. Ese L minúscula sería el que sale acá. Ese L minúscula es el que sale acá. Y ese L minúscula es el que sale en este punto. ¿Por qué L minúscula? Porque es la carga encerrada por la superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana mide L minúscula. Por la misma razón por la que yo no usé R mayúscula, porque R mayúscula es todo el cilindro, pero a mí me interesa la carga ¿dónde? En la superficie gaussiana, dentro de la superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana va de 0 a R minúscula y tiene largo L minúscula. Entonces, acá es L. Muy bien. Esto simplificado, entonces nos queda que la carga encerrada es Q entre R por L por L por R. Y ahora ya tengo todos los elementos de la ley de Gauss. La ley de Gauss, ¿qué es lo que nos dice? La ley de Gauss nos dice esto que está acá. Nos dice la integral sobre una superficie cerrada de E punto de A, del flujo del campo eléctrico a través de una superficie gaussiana, en la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces, voy a sustituir en esa ecuación. Voy a volver a copiar la ecuación aquí de la ley de Gauss, que me dice la integral sobre una superficie cerrada de E punto de A es igual a la carga encerrada dividido por epsilon 0. Bueno, el flujo lo tengo calculado acá. ¿Cuánto es la integral sobre una superficie cerrada? Acá está el resultado. E de R por 2pi por R por L minúscula. Sustituyo. E de R por 2pi por R por L minúscula. ¿Y eso es igual a qué? A la carga encerrada entre epsilon 0. La carga encerrada es esto que está acá. Entonces sería Q entre epsilon 0 R L por L por R. Y ahora me queda simplificar. Vean que R y L y R se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda que el campo función de R sería Q entre 2pi por epsilon 0 por R por L.
despejando de esta ecuación. ¿Válido en qué puntos? Para 0, menor que R, menor que R. Y el campo como vector, E, bueno, acá lo teníamos. ¿Cómo era el campo como vector? L de R por el vector unitario radial R. ¿Eh? Entonces, el campo como vector sería Q dividido por 2pi epsilon sub 0 R por L por R vector. Donde para 0 menor que R, menor que R mayúscula. Y esto que tenemos acá constituye nuestra respuesta de la parte B, punto I, la primera de ellas. Muy bien. Continuemos con la solución del ejercicio. Ahora debemos resolver la parte 2i, que es para R mayor que 4R mayúscula. Vamos a trabajar esa situación que nos dicen ahí. Ahora queremos calcular la parte B, doble I, que es justamente calcular el campo eléctrico para R mayor que 4R mayúscula. ¿Cuál es esa región? Bueno, vamos al enunciado para tener total claridad de qué es lo que se nos está preguntando. Dice el enunciado que tenemos un cilindro con estas características, que está rodeado por un cascarón cilíndrico conductor muy largo de radio interno R y radio externo 4R y también longitud L, con una carga total menos 2Q. Es este cascarón que se muestra acá. Ok, bueno, voy a copiar acá el enunciado para tenerlo cerca y a mano. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Vamos a hacer un dibujo propio de esta situación para tener bien claro. Vamos a hacer un corte o una vista. Lo primero que nosotros tenemos es, si hacemos un corte, este sería el cilindro interno, que tiene radio, que va radio R mayúscula, R. Y el enunciado del problema nos dice que ese cilindro tiene una carga Q positiva. Muy bien. Rodeando a este cilindro hay otro que tiene un radio interno 2R y un radio externo 4R.
El primer material, el de 0 a R, este de acá, el problema nos dice que este de acá es dieléctrico, es decir, aislante. Y luego nos dice que este otro de acá, lo voy a pintar en otro color, lo voy a sombrear en otro color. Nos dice que este es de un material conductor. Tiene un radio interno 2R y un radio externo 4R. Muy bien. Y nosotros queremos calcular el campo para un R mayor que 4R. Entonces, ¿dónde estará nuestra superficie gaussiana? Bueno, nuestra superficie gaussiana tiene que estar donde está el campo, donde está el cálculo del campo que queremos nosotros realizar. Entonces, nuestro cilindro gaussiano estaría aquí en rojo y tendría un radio. Vamos a representar eso acá, que sería R minúscula, que cumpla con esta desigualdad. Ese R minúscula tiene que ser mayor al 4R. Aquí estamos haciendo un corte, ¿verdad? Este cilindro seguiría hacia nosotros, ¿verdad? Y hacia el frente, a 90 grados de la pantalla, ¿verdad? Que estamos simplemente dibujando los cortes. Este constituiría nuestra superficie gaussiana. Muy bien. Bueno, el campo eléctrico, ¿cómo va a ser? El campo eléctrico, este sistema tiene simetría radial, entonces nuestro campo eléctrico va a tener simetría radial. Es decir, va a ser un campo eléctrico que solo va a depender de R y que va a ir en la dirección R. ¿Cómo queda la parte esta de la ley de Gauss? De punto dA. Bueno, esto como hemos visto ya y como lo mostramos más arriba, quedaba simplemente E por el área de la superficie gaussiana. ¿De cuál? De la superficie lateral, porque las tapitas de la superficie gaussiana daban cero. Y por la simetría cilíndrica, esto era E por 2pi por R por L. Eso no va a cambiar para un sistema cilíndrico. Lo que sí va a cambiar es cuál es la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada en este caso? Bueno, literalmente, y a veces esto, aunque es muy literal, quizá por ser tan literal, nos cuesta un poco acabarlo de comprender. El concepto de carga encerrada es literalmente toda la carga encerrada. Y la que está encerrada, sinónimo de por dentro. Entonces, ¿qué carga tiene el conductor metálico? Todo el conductor metálico este de acá. Bueno, el problema nos dice que el metal tiene una carga menos 2Q. Acá lo dice, ¿verdad? ¿Mm? Cuya carga total es menos 2Q. Y si estamos en puntos más allá de 4R,
nuestra superficie gaussiana va a encerrar a todo el cilindro dieléctrico y a todo el cilindro conductor. Entonces, ¿cuánto va a ser la carga encerrada? La carga encerrada va a ser Q menos 2Q. Es decir, la carga encerrada va a ser simplemente menos Q. Y entonces podemos aplicar la ley de Gauss de una vez. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice que el flujo, que sería E TR por 2pi por R por L, es igual a la carga encerrada menos Q sobre epsilon cero. Ahora, para que yo encierre toda esta carga Q y menos Q, tengo que tener todo el cilindro. Para que estas cargas sean esta y esta, L minúscula debe valer L mayúscula. Entonces aquí debo colocar L mayúscula para poder encerrar todos esos cilindros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué obtengo? Lo ilustro acá un momentito para que esto quede claro, ¿verdad? Estos son los cilindros, por ejemplo, el interno. Voy a dibujar solo el interno. Este tiene un largo L y un radio R. La superficie gaussiana va rodeando a este L y este pedacito mide L. Ahí no he dibujado el otro cilindro, el conductor. Simplemente es por una cuestión de simplicidad del dibujo. Entonces, para que este cilindro rojo encierre a todo el cilindrito azul, yo tengo que hacer que esta L coincida con esta. Y entonces, por eso es que ahí yo puedo decir que es Q. Situación parecida con el otro que no he dibujado acá, ¿verdad? Con el que he sombreado acá en verde. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que EDR es menos Q entre 2pi epsilon 0 L por R, despejando de la ecuación de la parte de arriba. Y simplificando esta expresión, ¿qué nos quedaría? Perdón, simplificándola no, ya está simplificada. Escribiéndola vectorialmente. Vectorialmente es EDR por R. Y eso sería que el campo eléctrico es menos Q entre 2pi epsilon 0 L por R sobre R sombrero. ¿Para qué valores? Para R minúscula mayor a 4R. Y esto nos daría la respuesta de la parte B, punto I, punto I. Muy bien, ahora nos resta nada más la parte C de este problema para poder completar la solución del mismo. Vamos a ver qué dice la parte C. La parte C nos pide la densidad superficial de carga en R minúscula igual 2R y R minúscula igual 4R. ¿Eso qué es? Esa es la superficie interna del conductor
y la superficie externa del conductor. Ok, esto tiene que ver con un tema de naturaleza conceptual, que es que en los puntos internos a un conductor, recuerden que este cascarón cilíndrico que yo he sombreado aquí su corte en verde, esta parte de acá es conductora y en los conductores en condición electrostática, el campo eléctrico para puntos internos a un conductor es cero. Entonces vamos a anotar eso por allí para tenerlo, digamos, totalmente claro. En condición electrostática, el campo eléctrico para puntos internos de un conductor es cero. Súper bien, claro, tenemos que tener esto de la teoría. Esto se puede argumentar de bastantes formas o explicar por qué eso es así. Y entonces, esto lo que nos llevaría a decir es que el campo eléctrico es igual a cero, donde de 2R menor que R, R minúscula mayor que 2R y menor que 4R. Porque justamente de 2R a 4R tenemos el conductor. Igual no, porque es para puntos internos. En los puntos donde son igual a 2R y a 4R son las superficies exteriores e interior respectivamente. Esta sería la interior y esta sería la exterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Muy bien. Entonces, acá estoy mostrando un corte de los cilindros. Acá adentro estaría el cilindro dieléctrico que tiene carga Q. Luego, acá está esta parte de acá, correspondería al cilindro conductor que tiene carga total menos 2Q. Muy bien. Y además sabemos que el campo eléctrico de 2R a 4R, es decir, dentro para puntos internos del conductor es cero por esta propiedad que habíamos dicho acá, que en condición electrostática el campo eléctrico para puntos internos de un conductor es cero. Ok, entonces, aprovechando esto, vamos a definir con una superficie gaussiana y ya van a ver el porqué de lo que voy a ir haciendo. Muy bien. Esta va a ser mi superficie gaussiana, S, que va a tener un radio R minúscula. ¿Y R minúscula dónde va a estar? Va a estar justo cumpliendo esto que está acá. Va a ser más grande que 2R, como lo pueden notar, pero más chico que 4R. Y ustedes dirán, ¿para qué hacer eso? Justamente porque ahí, ¿cuánto vale el campo? El campo vale cero. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico la ley de Gauss para esa superficie gaussiana? Yo tendría que la integral sobre una superficie cerrada, esta superficie S, de punto dA es la carga encerrada sobre
epsilon cero. Pero justamente en esta superficie que yo he definido el campo es cero y la integral de cero es cero. Entonces, esta parte de acá, el lado izquierdo de la ecuación de la ley de Gauss, me da cero. ¿Por qué da cero? Porque el campo es cero. Cero, producto punto cualquier cosa es cero y la integral de cero es cero. Y entonces me diría la ley de Gauss que la carga encerrada por la superficie gaussiana es ¿cuánto? Cero. Pero acá hago una observación. Yo digo, bueno, yo puedo ver que esa superficie gaussiana no encierra una carga cero. ¿Por qué? Porque de fijo encierra, está por dentro, eso es lo que significa encerrado, está por dentro del cilindro dieléctrico. Y el cilindro dieléctrico que está adentro tiene una carga Q. Entonces, la carga encerrada debe tener a Q. ¿Cómo hago yo entonces para empatar estos dos? Bueno, es que el cilindro gaussiano, la superficie gaussiana, también encierra una parte del conductor. Y aquí viene otra propiedad de los conductores. En condición electrostática, no puede haber excesos de carga o cargas netas para puntos interiores de un conductor. Es decir, un punto como este acá, acá no puede haber carga. Aquí no puede haber carga. Acá no puede haber carga. Ujú. Es una propiedad de los conductores. Pero en su superficie sí. Esta superficie de acá, la superficie interna, podría estar cargada. Toda la superficie interna. A esa carga le voy a llamar QI de interna. ¿Y qué otra parte puede estar cargado también? Esta parte de acá, que es la superficie externa. Solo las superficies del conductor pueden estar cargadas. Ah, pero la Q interna está dentro de la superficie gaussiana, ¿la pueden ver? La Q externa no, la Q externa está afuera. Entonces, como es la carga encerrada, aquí tengo que incluir a la Q interna. Y ahora lo que hago, esto que obtuve de la ley de Gauss y esto que obtengo de ver la distribución de carga, tienen que ser ciertos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que Q más la QI es igual a cero. Y de aquí puedo despejar que la carga en la superficie interna es menos Q. ¿Qué quiere decir? Que se polariza una carga negativa acá en la superficie interna del conductor que tiene un valor Q interna igual a menos Q. ¿Ok? El problema que nos pide, el problema no nos pide, vamos a revisar un momentito la pregunta. Ujú. La densidad superficial de carga, porque es una carga que solo está en la superficie, por eso una densidad superficial de carga. Y esa sería la de 2R, la Q interna. ¿Cómo hago yo para sacar la densidad de carga? Bueno, es una densidad superficial sigma. Por la simetría de este problema, esta densidad de carga es constante, es uniforme, y sería simplemente la carga en la superficie interna dividida por el área de la superficie interna, porque es una densidad superficial de área. ¿Y eso qué nos daría? Eso nos daría menos Q. ¿Y el área qué sería? El área de la superficie interior del cilindro, que es 2 por pi por el radio, que en este caso es 2R, por el largo que es L. Recuerden que el área de la superficie de un cilindro es 2pi por R por L. Pero aquí estamos donde R vale 2R. Entonces, por eso esta R minúscula la he sustituido por el 2R acá. ¿Qué nos queda entonces? La sigma interior. La sigma interior
nos estaría quedando menos Q dividido por 2 por 2, 4 pi R por L. Y esta sería una parte de la respuesta de la parte C. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuánta carga hay en la superficie exterior? Bueno, otro principio que debo usar es la conservación de la carga. El problema no dice que, dice, está rodeado de un cascarón cilíndrico conductor muy largo con una carga total menos 2Q. Entonces, el cascarón metálico o conductor, perdón, tiene una carga, dice el enunciado, ¿cuánta? Una carga menos 2Q. ¿Y esa carga dónde se reparte? Una parte en la parte interna, Q interna, más en la superficie externa. Y dentro no puede haber nada, porque en condición electrostática no pueden haber excesos de carga en puntos internos de un conductor. Entonces, de aquí, esto que yo he hecho acá es conservación de la carga. Y yo puedo despejar cuánto es QE. ¿Cuánto es QE? Es menos 2Q menos la Q interna. Y la Q interna yo la acabo de calcular, me ha dado menos Q. Entonces esto sería que la Q externa es menos 2Q menos menos Q. Menos y menos es más. Y esto me da menos 2Q más Q menos Q. ¿Cuánto es la sigma externa? La carga externa entre el área y el área que es 2 por pi por el radio, que es 4R, por L, ¿verdad? Porque esa superficie está donde R vale 4R. Es esta superficie. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda menos Q dividido por 8 pi por R por L. Y entonces puedo incluir acá en la respuesta que la sigma en la superficie externa es menos Q dividido por 8 pi por R por L. Esto que tengo acá. Encierro este otro resultado y tendría yo, ahora sí ya completa, la respuesta de la parte C. Con esto he dado por terminado el problema. Por favor, ustedes repásenlo, vean cada uno de los pasos y si ustedes tienen duda, sería sumamente valioso que esas dudas ustedes las pongan en los comentarios del video para poder ahí mismo generar un diálogo y ampliar. Y depende de las preguntas que se hagan, yo podría generar otro video contestando esas preguntas que ustedes planteen ahí. Les agradezco mucho la atención, espero que la solución de este problema les haya sido de provecho y nos seguimos viendo en este canal para seguir estudiando temas de física y en particular temas de electromagnetismo en este canal.